sobre conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Si la anterior vez hemos llevado lo que era seguridad y salud desde el punto de vista de salud, ahora vemos ya un poco más interiorizados en lo que refiere a los conceptos propios de seguridad e higiene ocupacional. Si bien el trabajo, cualquiera sea que se realiza, tiene su propia tecnificación y su propia organización, esto hace que el trabajo que se desarrolla está ligado estrictamente, tal como vamos a ver en el concepto básico de condiciones de trabajo, a lo que hace el trabajador. Es decir, si tiene una tecnificación, un procedimiento, y tiene su estructura organizacional, su procedimiento, con todo ello siempre va a existir un riesgo ocupacional o un riesgo profesional, cual fuere, ya sea en posición sentado, parado, y hasta los mecánicos que constantemente tienen trabajo en el ras del piso, en la condición de echados, tienen una posición en la que sí puede existir un riesgo profesional. Todo ello pues nos hace pensar en lo que significa que existe todavía el trabajo manual. Y el trabajo manual está relacionado específicamente a lo que significa, un minutito por favor, estamos corrigiendo. Entonces, hablábamos de que existe el trabajo manual, aunque era considerado en un principio esclavista con predominio de la fuerza física del hombre, y estaba relacionado a la subsistencia, el trueque, y en algún sentido mercantilista. Platón indicaba de que el trabajo era digno de los esclavos, en la Edad Media era una actividad sin nobleza, en el cristianismo era redentora. Entonces, ya tiene sus propias filosofías, su propia forma de pensar de acuerdo a la época, pero en nuestros tiempos el trabajo manual en nuestro país más que todo existe. Aparece el trabajo mecanizado, aparece la máquina. Aquí es donde la revolución industrial viene a ser prácticamente uno de los inicios de la aparición de la máquina y se vuelve completamente mercantilista. Y la gente, en vista de ello, se generan grandes centros de producción en las ciudades y hay una afluencia de personas por búsqueda de trabajo. En el caso nuestro, por ejemplo, en La Paz, de esas épocas, hablamos de hace unos 20, 30 años atrás, había las fábricas textiles de Soligno, Said, había una serie de fábricas que, de acuerdo a la época, en ese momento tenía un trabajo mecanizado, pero también era manual. Hablábamos de que en vista de la afluencia de la gente a estos centros mecanizados, sucede que los riesgos ocupacionales son de mayor intensidad. Si bien aparecen mejor producción, productos, manejo de materiales, no toman en cuenta lo que significa la seguridad y higiene ocupacional, y las tasas de accidentabilidad en estos centros de producción son problemas atingentes a la salud y a su seguridad. Hay problemas sanitarios, problemas sociales. En determinada manera comienzan a surgir una serie de necesidades propias tanto en el trabajo mismo como en el aspecto social hasta psicológico. Ahí aparece la época automatizada. Nosotros estamos en esa época actualmente, donde hay mayor producción y hay una generación de satisfacción y perfeccionamiento del producto. Pero aquí ya, si bien anteriormente se utilizaba 100 trabajadores, con la mecanizada era 50, con la automatizada pues llegamos a unas 2 o 3 personas y se genera un gran conflicto social que es el desempleo versus la revalorización del hombre. Todo este conjunto de conceptos y partes del desarrollo del trabajo no observan lo que es la seguridad y higiene ocupacional, pero se hace una necesidad propia porque es tan notorio
el accidente, las muertes, la tasa de accidentabilidad, los problemas sociales de lo que es el salario. No se olviden de que Estados Unidos ha sido uno de los que a través de la gran revolución en Chicago nace el 1 de mayo con las grandes reivindicaciones sociales, y ahí está inmerso lo que era la seguridad, higiene ocupacional, pero no en el sentido claro como vamos a ver ahora. Entonces, de todo ello, es importante señalar que todo trabajo en las determinadas épocas ha tenido su estructura, su organización, sus procedimientos, y donde mayormente se ve esta situación es en la revolución industrial. La necesidad del hombre en busca de la perfección y la calidad del producto hace de que los procedimientos de trabajo sean más precisos, pero en algunos aspectos se observa la cuestión de la prevención de riesgos ocupacionales y en otros solamente ven esa calidad de producto. Pero de por sí el trabajo ya tiene una organización, tiene su tecnificación, lógicamente con los equipos, maquinarias, con la época automatizada, y estamos entrando nosotros a una era de la nanotecnología donde prácticamente, aparentemente, parecería de que los riesgos ocupacionales estarían desapareciendo. Tal es el caso de que todo está con máquinas, computadoras, todo es internet, redes, de tal manera de que parecería de que la obtención de un producto es más simple. La mano de obra, lo manual, un tanto se delega, pero parecería de que no existen riesgos ocupacionales. No es así. Los riesgos ocupacionales por la nanotecnología son tal vez más incidentes y de mayor efecto sobre la salud del trabajador. Si bien el polvo, el ruido, los contactos hombre-máquina, que todavía nosotros tenemos en nuestro medio, hacen de que exista un riesgo ocupacional así tangible, visible. En cambio, con la nanotecnología ya podemos hablar de ultrasonido, infrasonido, y podemos hablar de ondas electromagnéticas que alteran la parte genética en las señoras embarazadas, en el hombre, tiene su efecto en el sistema nervioso central, periférico. Es decir que estamos hablando de determinados agentes físicos que no son notorios, pero se notan ya en el proceso, en el desarrollo del trabajo, determinados efectos que se pueden convertir en una enfermedad profesional. Es más, ya viene ligado a lo que significa la tecnificación en el trabajo, al aspecto psicosocial, los diferentes niveles de estrés que se presentan. Ustedes han debido escuchar bastante al respecto de la condición psicosocial y los diferentes niveles de estrés. Puede llegar a ser una de las partes vitales a través del cual puedes generar unas enfermedades, atacar al sistema nervioso, problemas gastrointestinales, problemas visuales, dolores de cabeza, una serie de aspectos fisiológicos que pueden incidir con la tecnificación. Todo ello está nomás ligado a la condición de trabajo. La condición de trabajo que es cualquier característica del mismo que puede influenciar significativamente en los riesgos ocupacionales. Ustedes ven en la gráfica, ahí tenemos una condición de trabajo. Cualquiera de los aspectos, como ser la posición ergonómica, el hecho de trabajar con una moladora que bota chispas, son hechos significativos que están generando un riesgo y puede afectar a la seguridad y a la salud de los trabajadores. Y es importante señalar, cuando ya hablamos de la condición de trabajo, estamos algo en el que ustedes sí van a tener que trabajar cuando hagan un trabajo práctico, cuando desarrollen un programa, un plan, hasta en higiene ocupacional, que la condición de trabajo está ligado necesariamente a el medio ambiente de trabajo, las exigencias de la tarea, o sea, la tarea propiamente del trabajo que está haciendo, y los factores de organización del trabajo, la organización, lo que hace un ratito hemos hablado. Entonces, ¿qué significa? De que el medio ambiente de trabajo es un conjunto de aspectos materiales que conforman el entorno donde realiza la tarea el trabajador,
donde se debe observar la seguridad, la contaminación química, física, biológica, cuáles son los efectos en el medio ambiente laboral que pueden incidir en la salud del trabajador. Y cuando nosotros ya hablamos de lo que significa por ejemplo, en lo que significa higiene ocupacional, contaminación química, está en el medio ambiente laboral. Hablaremos posteriormente más en detalle qué hacemos con una contaminación química, cómo podemos nosotros controlar en el medio ambiente de trabajo. No estamos hablando ni en la tarea ni en la estructura organizacional, sino en el medio ambiente de trabajo. Ahí estará lo que significa la ventilación, la extracción, la exhaustión. En el medio ambiente de trabajo, de repente, como estamos viendo hace un momento atrás en la tarea de la gráfica que tienen, un trabajador está utilizando una amoladora, está botando chispas por la fricción metálica. Eso significará necesariamente esas partículas incandescentes, riesgos de incendio. Eso está pasando al medio ambiente laboral, de la tarea que realiza. Entonces, ahí tenemos que observar qué cosas vamos a ver en el conjunto de aspectos de materiales que conforman el entorno del trabajo. En la exigencia de la tarea o la actividad que realiza el trabajador, veremos el esfuerzo, las posturas, la atención, la monotonía, los movimientos repetitivos. ¿No? Ahí está el trabajador. ¿Qué hace? ¿Qué actividad desarrolla cuando está en su medio ambiente laboral, cuando ejercita una acción o un trabajo, que está ligado necesariamente a los factores de organización, es decir, a lo que significa el procedimiento, las tareas elementales? ¿Eso qué significa? Ustedes se dan cuenta, como un triángulo. Tenemos el medio ambiente laboral, donde está el trabajador con su tarea. Necesariamente ese trabajador tiene un procedimiento, una organización para hacer su tarea. ¿Qué significa eso al final? Cuando nosotros estamos haciendo o se les pide un trabajo, ¿cuál es el criterio técnico, por decirles algo, del trabajador que está aquí en la pantalla? Está esmerilando un metal, hay fricción. En el medio ambiente laboral, ¿cuáles son los riesgos ocupacionales que existen? Pueden ser requisitos de espacio, ventilación, iluminación, que las chispas incandescentes puedan contactarse con otra sustancia que pueda ocasionar incendios. Y cuando nos vamos nosotros a lo que significa la tarea específicamente, este trabajador, desde el momento en que ya comienza a tener el trabajo de esmerilar o darle una forma a un objeto metálico, sabe cuándo va a encender la amoladora, el esmeril, qué posición va a adoptar, hacia dónde va a apuntar las chispas, qué equipo de ropa de trabajo o equipo de protección personal y ropa de trabajo tiene que llevar, la posición ergonómica, y eso está ligado directamente al procedimiento. ¿Qué va a hacer primero? Primero será la orden de trabajo. Usted tiene que colocar a esta pieza en forma redonda y para ello va a utilizar un esmeril o una amoladora. Tiene que utilizar una prensa, tiene que utilizar sistema eléctrico y debe apuntar el esmeril hacia los bordes. O sea, ya hay un procedimiento específico. Y ese conjunto de acciones, tanto del medio ambiente laboral, de la tarea y su procedimiento, nos lleva necesariamente a una condición de trabajo. La condición de trabajo, tal vez haciendo un aspecto repetitivo, estamos hablando de las características generales de los locales, el medio ambiente laboral, donde están los agentes físicos, químicos, biológicos, las concentraciones de los contaminantes, cuánto hay de contaminante que puede causar efecto. Y ahí están los procesos con uso de agentes que influyen en la generación de riesgos, la tarea propiamente. Y las características en la última parte, las características de trabajo en la organización, ordenación, en el procedimiento, que influyen en la magnitud del riesgo. Si no hace un adecuado procedimiento de trabajo, aplica un adecuado procedimiento de trabajo, va a haber pues un accidente. Si en la tarea no cumple
tal como se indica el procedimiento de trabajo, no, en la tarea no hay una sistemática de lo que significa la posición del esmeril o de las tareas que estás realizando, puede haber accidente. Si el medio ambiente laboral es muy pequeño y además de eso, por las características de emanación de contaminantes, hace de que inmediatamente se concentre el contaminante, puede generar un accidente. Todo ello está ligado necesariamente a un aspecto de la condición de trabajo. Ejemplos. Ustedes ven en fotografía lo que significa un trabajador con esmeril. Este trabajador con esmeril, a ustedes analicen. Tiene un ambiente de trabajo estrecho, sus éxitos de espacio es muy pequeño. Hablamos de la posición de trabajo, de la tarea. Tiene guantes, no tiene lentes, no tiene protector respiratorio, tiene un overall en forma de jardinera, podemos hablar, y la parte ergonómica está muy próximo al área de esmerilado. Y ahí viene el procedimiento. Ese trabajador está con el procedimiento adecuado. Ahí van el criterio de ustedes. Y el otro, la otra gráfica, donde es interesante, ustedes ven, habiendo mesa de trabajo, coloca como mesa de trabajo la espalda. Desde ahí nomás ya el procedimiento de trabajo nada que ver. Hablamos del medio ambiente laboral, tiene un buen medio ambiente laboral, pero no hace uso del procedimiento adecuado. Pero eso sí, el que opera tiene protector auditivo, tiene una gorra, consideremos que tiene ropa de trabajo, pero su mesa de trabajo, entonces este tipo de procedimientos puede llevar a un desequilibrio de la condición de trabajo y necesariamente nos puede llevar a un accidente de trabajo. Sigamos analizando. Estamos en la construcción de un puente en Miraflores y hay trabajadores al costado izquierdo que están inclinados. El medio ambiente laboral, ¿cuál sería el efecto del medio ambiente laboral? No hay contaminantes, lógicamente, pero ahí es trabajo al aire libre. Hay un nivel de temperatura ambiental que incomoda al trabajador y hasta el extremo que se pone un sombrero. Pero ya, eso hace que si existe un nivel de temperatura, hace de que el trabajador se deshidrate. ¿Cuál sería una recomendación adecuada? Dotar de agua, de botellones de agua, y que el trabajador constantemente esté hidratando. Por un lado, estamos hablando, no hay contaminantes, pero sí puede haber efectos de las condiciones térmicas. Posición de trabajo. Trabaja inclinado, sentado o doblado a la espalda, porque está en tarea de encofrado. Entonces, esa posición ergonómica es inevitable, tiene que hacer en ese sentido. ¿Cuál sería la recomendación? En función de tiempos, una hora, unos 5 minutos de estiramiento de músculos. Tiene que salir un rato, estirarse del área y hacer de que los músculos se relajen y vuelvan a trabajar con ímpetu y puedan desarrollar su actividad sin demostrar cansancio, fatiga o insatisfacción que puede ocasionar un accidente de trabajo. El procedimiento es básico. De acuerdo a la forma de los fierros, tienen que ir uniendo el fierro con determinados elementos metálicos, de tal manera de que eso va simétricamente avanzando, con una presión establecida. Ya tienen la tarea establecida. Entonces, por el momento no hay problema. ¿Dónde podemos actuar? En la parte que significa el medio ambiente laboral, previniendo la deshidratación, otorgándoles ropa de trabajo con adecuado sombrero, guantes, porque usan alicates, y en la tarea, en lo que significa la exposición de riesgos ocasionales de posturas, o sea, la tarea misma, descansos cada hora, dependiendo de la intensidad de trabajo, pero recomendable cada hora, 5 minutos, un estiramiento de músculos y volver a la tarea, para otorgarle mejor rendimiento. Mientras que
En el otro lado, al costado derecho, ustedes van a ver un trabajador, está arreglando un parlante. Van a ver ustedes que no usa línea de vida, es una improvisación completa. Usa una escalera, está prácticamente más de 1,80 metros y ocasiona un acto inseguro y ahí está la condición insegura. La condición insegura se refiere a que el trabajador no ha sujetado su cuerpo hacia un punto de anclaje y puede caer desde altura. En segundo lugar, el acto inseguro está violando una regla, ¿no? Entonces, al ponerle un palo, bueno, más o menos por la espalda, dependiendo de cuando ustedes capturan, ahí está violando una regla. No se debe improvisar normas de seguridad en lo que se refiere a trabajos en altura ni en trabajos en superficie. La condición de seguridad, a diferencia de la condición de trabajo, ojo, la condición de seguridad, cuando nosotros comencemos a trabajar en tal condición, vamos a buscar la información de diversa naturaleza. Cuando nosotros hablamos de la condición de trabajo, medio ambiente, tarea y procedimiento, eso tiene que tener una condición de seguridad. Pero ¿cómo vamos a buscar la condición de seguridad? A través de la información del trabajo que van a realizar. Esa capacidad de la transmisión de la información e identificación de riesgos ocupacionales se debe comunicar a los trabajadores y debe influir en la prevención, porque el resultado de la influencia de muchas variables y personales y de los que trabajan van a ser una condición insegura, o de seguridad, perdón. La condición de seguridad está ligado a lo que hemos hablado, al medio ambiente, a la tarea y a los procedimientos. Y eso puede ocasionar, en un momento dado, la aplicación de una serie de técnicas de la higiene y seguridad ocupacional que ustedes tienen en pantalla. Cuando hablamos ya del trabajo en general, cualquiera sea, que tiene que tener su condición de trabajo y su condición de seguridad, hablamos ya de la seguridad ocupacional, de la higiene ocupacional, de la medicina del trabajo, de la ergonomía y de la psicosociología del trabajo. Eso significa que el conjunto de estas técnicas, sean médicas o no médicas, van a coadyuvar en una condición de seguridad con estas dos grandes palabras que utilizamos, la prevención o la protección, o ambos, en la prevención o protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Puede ser, como en el caso de la gráfica que nosotros tenemos, o de la foto, ustedes ven, son trabajos en zanjas. Y estas zanjas tienen ponemos un promedio de 2 metros, cada vez más, 2,50. De por sí ya es un espacio confinado, abierto, así se considera. Pero la primera medida, cuando en seguridad ocupacional, hablamos, cuando se realizan trabajos en zanjas, lo primero que debe tomarse en cuenta es la característica de suelos, deslizamiento. En función de esa característica de suelos, podremos colocar alrededor de las zanjas piedras, lo que necesitamos para trabajar, hasta volquetas. Pero la norma indica de que 1 metro de distancia de la zanja no se debe colocar nada. Es más, deben estar señalizados. En este trabajo que ustedes ven en zanjas, van a notar que está a menos de 1 metro y colocan piedras. La piedra, lógicamente, por el efecto de presión, puede hacer de que la capa terrestre ceda y se produzca un deslizamiento. Entonces, ahí está la seguridad ocupacional, las vías de escape o salida, vías de evacuación. Ahí está seguridad ocupacional con ropa de trabajo y equipo de protección personal. Está sistema de alarma. Hay que tener un sistema de alarma en caso de que suceda un derrumbe, ¿no? Por el momento no hay riesgos eléctricos, no tenemos maquinarias,
pero sí podemos entrar al plano de mantenimiento preventivo de zanja, de las escaleras, de los elementos que vamos a utilizar. Entonces ya entra seguridad ocupacional. Higiene ocupacional, al momento de la zanja, al momento de la apertura, presencia de polvo. Pero cuando ya está terminada la zanja, ya no hay polvo. ¿Qué puede haber? Entonces, contaminantes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, posiciones ergonómicas. Va a haber una posición ergonómica del trabajador, una tarea en la cual la postura puede llevar a cansancio, fatiga y, lógicamente, al accidente. Y vemos ahí la psicosociología del trabajo, cómo coadyuvaría en el aspecto del estrés, ¿no? La tensión del trabajo, pues coadyuva en una medida preventiva de comunicación en lo que se refiere a actuar sobre un aspecto psicosocial. Y la medicina del trabajo, necesariamente vamos a ir viendo que la medicina del trabajo está relacionado a precautelar la salud del trabajador a través de exámenes ocupacionales, y lo principal aquí es el examen preocupacional. ¿En qué condiciones de salud está ingresando a trabajar en excavaciones? Puede ser una persona que tenga claustrofobia, entonces no puede entrar. Ya la medicina del trabajo tiene sus mecanismos para definir si una persona puede realizar o no una tarea, o problemas fisiológicos, problemas cardíacos o problemas gastrointestinales, ya determina. Luego el control periódico de la salud del trabajador puede entrar a la rehabilitación, al cuidado del trabajador para que continúe su vida laboral. Habíamos hablado de medicina del trabajo. Normalmente siempre se habla en lo que se refiere al estudio de los medios preventivos. Eso significa que los medios preventivos en medicina del trabajo es vital. De tal manera que siempre se va a dar un aspecto de bienestar físico, psíquico y social a los trabajadores, porque en base a esto la capacidad de los trabajadores va a tener un mejor rendimiento. La medicina del trabajo promueve los medios de diagnóstico, tratamiento, adaptación y rehabilitación y calificación. ¿Qué significa eso? De que lo que hemos hablado hace un momento, puede diagnosticar a través de un examen preocupacional, puede hacer el tratamiento. En el caso de necesidad de trabajo, la adaptación, la rehabilitación, y al final pues se califica de tal manera que esté condicionado hacia el trabajo que va a realizar. Es importante señalar que la medicina del trabajo siempre actúa en función de la promoción de la calidad de vida, la rehabilitación y la readaptación laboral. En ergonomía siempre se adapta el trabajo al hombre, entonces entra la medicina del trabajo, es con una interrelación directa de ciencias cuando ya la medicina del trabajo actúa. Hay exámenes, lo que hemos conversado, preocupacional, el periódico y el postocupacional. Puede hacer la medicina del trabajo inspección y control del medio ambiente laboral, la detección de enfermedades ocupacionales. Es importante indicarles de que cuando nosotros hablamos de inspección y control del medio ambiente laboral, estamos hablando de lo que significa la evaluación de contaminantes en medio ambiente laboral y la evaluación de la conducta del trabajador. ¿Eso qué significa? De que el médico del trabajo va a confirmar al detectar una enfermedad ocupacional cuál es la tarea que realiza frente al medio ambiente. Pongámosle un ejemplo. Presencia de ruido en sala de calderos. Puede ser que el trabajador vaya al médico, el médico del trabajo y diga yo tengo sordera. Está bien, le hacen su audiometría, efectivamente. Pero el médico puede ir a hacer una inspección del área verificando el nivel del ruido que existe y tiene que correlacionar ese nivel con el resultado de audiometría y con la recomendación médica que puede dar hacia el trabajador para, puede ser un tratamiento, una rehabilitación o finalmente adopción de calificación de daño.
En ese sentido, la medicina del trabajo puede adoptar un sentido de prevención. Puede atender los accidentes de trabajo. Es decir, normalmente el contacto hombre-actividad genera puede ser algún efecto fisiológico en lo que se refiere a cortes, atricciones, atrapamientos, en los cuales el médico tiene que intervenir con su especialidad. La participación en instancias de niveles de educación, calificación de lo que hemos hablado, de incapacidades. Mientras que la seguridad en el trabajo, estamos hablando de la seguridad ocupacional o la seguridad industrial, estamos hablando de que en el concepto es un conjunto de procedimientos de naturaleza técnica, legal y administrativa. Ahí está, orientado a la protección del trabajador de los riesgos contra su integridad física. ¿Qué significa eso? De que la seguridad ocupacional vela de evitar el contacto hombre-actividad a través de procedimientos. Tienen que ser técnicos, legales y administrativos. Técnico, ¿cómo va a ser? Legal, hay un procedimiento, un protocolo, un reglamento que tiene que cumplir. Lo técnico y lo legal se juntan en el momento de cumplimiento de normas frente a la autoridad competente. La parte técnica nos va a coadyuvar a establecer lo que hemos hablado. La tarea debe realizarse con determinados procedimientos de trabajo en un medio ambiente laboral. Eso está ligado al aspecto del cumplimiento legal y lo administrativo nos otorga necesariamente cuánto va a invertir esa implementación de medidas de seguridad. Ahora, las medidas de seguridad pueden partir desde simplemente la capacitación, inducción, instrucción, hasta la protección, que sería ropa de trabajo, equipo de protección personal, siempre analizando el riesgo al cual está expuesto el trabajador. Por eso, el aspecto de los riesgos contra la integridad física y sus consecuencias se van a prevenir a través de ese conjunto de procedimientos. En la seguridad del trabajo también está ligado lo que significa la continuidad del proceso productivo. Un accidente de trabajo necesariamente va a influir en el proceso productivo y puede afectar al patrimonio, a la intangibilidad del patrimonio del centro de trabajo. Un incendio, por ejemplo. Se quemó la fábrica, pues ya la intangibilidad patrimonial no existe, no hay fuentes laborales. Entonces, ahí van los procedimientos específicos para prevenir aspectos que puedan generar incendios. Cuando hablamos nosotros de accidentes, la definición de nuestra Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, así como lo que indica la decisión de Lacan 584 o de la OIT, ustedes van a ver diferente literatura, pero todos están ligados a este concepto. Es un acontecimiento no deseado que ocasiona pérdidas, que sean estas con daño físico, material, de procesos productivos o del medio ambiente. La ley dice, es un hecho, ¿no? Es un hecho imprevisto que puede causar lesión al trabajador y, lógicamente, puede paralizar o afectar el sistema productivo. Todos están, gramaticalmente giran alrededor de ese concepto. En sí, el accidente, como es un hecho imprevisto, nos va a servir cuando sucede el accidente no como un número estadístico, sino como un dato para la prevención posterior de que no vuelva a suceder ese accidente. Los accidentes no es que se producen por mala suerte, por la fatalidad, o es que nos hemos despertado con el pie izquierdo, o es que me ha mirado mal el perro, o cualquier cosa de esas, ¿no? Nuestras posiciones costumbristas. Todo accidente tiene una causa que se explica técnicamente. No hay accidente de mala suerte. De ahí que viene la teoría de la causalidad. El accidente no es producto de la casualidad, el azar o mala suerte. En eso hemos quedado. Existe una causa. El primer postulado de la teoría de la causalidad nos dice que todo accidente se explica de forma natural. Es decir,
Ustedes imagínense desplazándose por un pasillo y en el pasillo hay un choque contra un objeto. Y ha habido pues nomás, por decir algo, una fractura en el brazo por el fuerte choque. La causa natural es que ha habido un golpe o un choque con objeto fijo. Es, pongámosle, el ropero o pongámosle una maquinaria. El segundo postulado nos dice que todo accidente tiene una nube de causas. Sabemos de que el accidente ha sucedido por golpe o por contacto objeto fijo, un choque. Pero para que suceda ese accidente ha habido una nube de causas. ¿Quién colocó ese objeto ahí, en el pasillo? ¿O cómo se colocó eso ahí? Debe haber alguna situación. Se colocó ahí porque tiene mejor rendimiento. Ok. ¿Por qué no se colocó la señalización? ¿Por qué no se desvió la vía de circulación? ¿Por qué no se comunicó o informó a los trabajadores de que hay una maquinaria que ha cambiado de posición? Ya tenemos varias causas, ¿no? Esa nube de causas está en el aspecto técnico, pero vamos al aspecto humano. El trabajador no estaba informado. El trabajador estaba distraído. El trabajador estaba realizando una tarea no adecuada en esa área. Entonces ya tenemos la nube de causas, tanto humana y técnica. Y el tercer postulado, que nos dice que las diversas causas que están en la nube de causas están interrelacionadas entre sí. ¿Qué significa eso? De que si el trabajador, la causa natural, golpe con objeto fijo. Segundo postulado, y ahí vamos ordenando. Están interrelacionadas. El aspecto técnico. Primero se colocó la máquina en diferente posición. Después no se informó a los trabajadores. No hay señalización. No se cambió el área de tránsito de trabajadores. El humano. Y así. Estaba distraído. Estaba haciendo un trabajo fuera de lo normal. Todas esas, así, 1, 2, 3, 4, cuantas causas sean, nos sirven al final, esta teoría de la causalidad, nos sirve esencialmente para prevenir. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hablamos de causa 1, se colocó una máquina en el área, fuera de lugar. ¿Qué debemos hacer? Señalizar, acordonar, aislar, separar de la vía de tránsito. Entonces ya estamos dando posiciones de prevención. Informar, capacitar, instruir, inducir al trabajador, medida de prevención. Entonces las causas que teníamos vamos salvando y vamos dando soluciones a medidas preventivas que se puedan dar en un accidente de trabajo. Bien. Lo que les decía, existe un factor humano y un factor material. Cuando hablamos nosotros de estos dos factores, no se trata de una investigación criminal. Es importante señalar ello. Existe un factor, efectivamente un factor humano y un factor material que está ligado a lo que significa el accidente. Pero al momento de hacer la investigación del accidente, los dos factores incurren en el 100%, no le llamaremos culpabilidad, le llamaremos de participación en el accidente. La culpabilidad va al término criminológico, aquí de participación. 100% del factor humano, 100% del factor material. Cuando se hace una investigación de accidente de trabajo, no se busca culpables. Lo que se busca es recomendar, subsanar aquellos temas que han ocasionado un accidente. Y es importante señalar ahí, tanto el factor humano y el factor material, como han participado en el accidente, se debe tomar acciones
para evitar nuevamente un accidente. Cuando se trata de determinar que un accidente de trabajo, se trata de decir en seguridad y higiene ocupacional cuál de ellos es culpable, como en criminología, normalmente se responde en estos casos, es como determinar el sexo de los ángeles, es muy difícil. No se puede, no se debe determinar, no es que no se puede, no se debe determinar. Pero en el trayecto de la investigación sí se determina el factor humano y material. Ustedes se dan cuenta, y se dan cuenta quién es o qué factor ha sido el que ha ocasionado el accidente. Pero aquí vamos a tal vez entrar a un aspecto interesante que significa la Ley General del Trabajo. Si dan lectura ustedes a esta ley, en el artículo 16, inciso C, dice: se despide al trabajador sin beneficios sociales cuando el trabajador incurre en inobservancias a la higiene y seguridad ocupacional. Ojo, ahí ese artículo está otorgando validez de determinar quién es el culpable. Le está dando, porque ese es un artículo que se puede aplicar. Pero ya, eso hablamos de 1942, y en 1979 la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional nace con una serie de aspectos y de conceptos técnicos, y ahí está, si bien está el aspecto de la determinación factor humano material, pero lo que acompaña al concepto mundial de lo que es la investigación de accidentes de trabajo, no se determina ninguno, más bien se soluciona por qué ha sucedido. Y ahí está una orientación de las diferentes causas que puedan, cuando ustedes están frente a un accidente, pueden ocasionar. Este apartado es uno de los apartados de la OIT, pero existen varias. Está la UNE, la ROSA, hay diferentes instituciones internacionales u organismos internacionales que tienen sus propias clasificación de causas y tal vez con mayor precisión, porque esto es solamente un marco general. Pues ahí están las maquinarias, motores primarios, transmisiones, aparatos de izar, todo referente a maquinarias. Está el transporte, incendios, una causa por incendios y explosiones, sustancias tóxicas, electricidad, caída de personas, pisada de objetos, choque contra objetos, caída de objetos, derrumbes, manipulación de objetos sin aparatos mecánicos, herramientas de mano, animales y causas diversas. ¿Ustedes se dan cuenta? Aquí estamos hablando de lo que significa unos 13 apartados, que se trata de englobar a todo, ¿no? Pero cuando sucede un accidente, ¿quiénes? O sea, ustedes normalmente cuando tratan de prevenir, van a prevenir en el contexto integral, pero no siempre es bueno. Hay que también ver desde la parte interna. Y en un accidente, ¿quiénes intervienen? El agente, el objeto más relacionado al accidente. Una sierra circular. La sierra circular es el objeto más relacionado, de carpintería más relacionado al corte de los dedos de un trabajador. Pero ¿qué es lo que ha hecho daño? Es la parte de la gente, la sierra propiamente. Ya no la máquina, la sierra circular que tiene su motor, su polea, sino el disco, o sea, la sierra propiamente. ¿Cuál ha sido el tipo de accidente? Contacto hombre-objeto. En este caso, la sierra ha ocasionado el corte, sustancia que la produce. ¿Cuál la acción peligrosa? Necesariamente ha debido haber, y existe para cada trabajo, un procedimiento de trabajo. Si viola la regla, si no toma en cuenta el procedimiento que debe llevar a efecto, está haciendo una acción peligrosa. Y la condición peligrosa está ligada a la parte de la gente. Es decir, muchos trabajadores o muchas empresas normalmente quitan la guarda de la maquinaria. Ya es una condición peligrosa. O si no, en la oficina, la señora de limpieza, el piso
le ha puesto cera, una cera pues lorito bastante y está resbaloso, condición peligrosa, que puede ser corregido o que podría ser evitado, pero ahí está la condición peligrosa. O sea, los mismos compañeros de trabajo pueden hacer una condición peligrosa. Y el factor personal de inseguridad es la característica física mental, es decir, que puede hacer una acción peligrosa, pero ahí vamos. No significa en el aspecto físico a lo que es la discapacidad. Puede ser una discapacidad que puede ocasionar una acción peligrosa o una condición peligrosa. Hay determinadas tareas que no puede hacer determinada persona. O en su defecto, por ahí ha pasado todos los exámenes y tienen en su planta de trabajadores un demente, un loco. Uno que tiene problemas mentales, pero que nadie se da cuenta, pero se dan cuenta cuando ya la máquina la ha puesto de cabeza. Entonces, el factor personal de inseguridad es uno de los aspectos que se debe velar constantemente. Ahí está también de lo que significa, y últimamente recién fui a hacer una inspección, a ver dónde, si recuerdo, bueno, a una empresa. Lo primero que cuando yo he ingresado como visitante, alcoholímetro, presencia de alcohol, ¿no? ¿Está bien? Excelente. Puede ser de que yo visitante entre ebrio y puedo hacer factor personal de inseguridad para los que no son, yo no soy trabajador, pero para el resto sí. O un trabajador entre con un nivel de alcohol en el organismo o esté con algún medicamento, puede ser un fármaco que le produzca sueño cuando debería estar atento. O puede ser también uno de los fármacos que le produce alergias. Así, estos factores personales de inseguridad deben velar. Aquí una recomendación, mis estimados colegas, se trata de lo siguiente. Cuando ustedes administren personal dentro del ámbito de seguridad y higiene ocupacional y el trabajador asiste a un centro médico, es importante siempre pedir información qué tipo de sustancia o fármaco se le ha recetado. Y la relación del fármaco nos va a hacer ver cuándo puede volverse factor personal de inseguridad. Como les digo, un alergín para alergia hace dar sueño. Hasta un Tapsin, ¿no? Entonces, dependiendo las características de reacción. Y lo mejor en esos casos es darle al trabajador la oportunidad de acondicionarse nuevamente para continuar trabajando. La baja médica, porque si es que ha ido al médico. Porque el médico va a recetar en función al problema que tiene. No está mirando el aspecto de producción. Va a solucionar el problema, pero el trabajador, debido a la naturaleza de enfermedad, tiene que volver a trabajar, pero ya en condiciones de rendimiento bajo. Ahora sí, este punto es importantísimo. Veamos. Cuando nosotros hablamos de seguridad ocupacional, estamos hablando de estructuras, pasillos, rampas, puertas, requisitos de espacio. Y cuando nosotros estamos ya observando qué debemos hacer en lo que se refiere a medidas preventivas o protectivas, tenemos que ubicarnos, como habíamos visto, en la condición de trabajo, el medio ambiente laboral, para empezar. Estructura, rígido, sólido, que garantiza estabilidad para el buen desarrollo del trabajo. Si es trabajo al aire libre, deberá velar por lo que significa una superficie adecuada para evitar caídas. Y hablamos de lo que es en seguridad ocupacional, el mantenimiento, la limpieza, los riesgos eléctricos, la prevención de incendios, resguardo de maquinarias, ropa de trabajo, equipo de protección personal. Todo ese conjunto de parámetros técnicos va a hacer de que la seguridad ocupacional pueda asumir un tipo de prevención. Lógicamente, ahí está relacionado todo ello a los riesgos. Los riesgos, dependiendo dónde y donde nosotros podamos observar, puede ser en superficies. Cuando hablamos de riesgos en superficies, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo más corriente, caer al mismo nivel, resbalar, tropezar. Lógicamente que en muchas de las caídas
no pasa así un simple golpe y vuelve al trabajo, pero hay algunas caídas que sí le puede dar una incapacidad permanente, por lo menos temporal o total. Golpes o choques contra elementos diversos. Estamos viendo la parte estructural. Los riesgos, cuando son detectados adecuadamente, podemos prevenir o proteger. Normalmente, cuando hablamos de protección, estamos hablando de la protección individual o de lo que significa protección colectiva. Y ahí ustedes vamos a ir viendo. La protección individual es cuando yo le doy ropa de trabajo, equipo de protección personal, casco, guantes, lentes, calzados de seguridad. Y la protección individual, señalización, barreras, estamos hablando de lo que puede proteger al conjunto de trabajadores. Ahora, cuando hablamos de superficies, cae al mismo nivel. Hablaríamos aquí de una protección colectiva, señalización. Golpes o choques contra elementos diversos, igual, protección colectiva. Los factores de riesgo que los generan pueden clasificarse en tres grupos. Agentes materiales de las propias superficies de trabajo, el entorno físico y fundamentalmente la gestión y organización. ¿Qué significa ello? Puede ser que el riesgo esté en la misma tarea donde estás realizando la actividad. O puede ser que esté en el medio ambiente laboral, lo que hemos hablado, y puede ser en su procedimiento y en su organización. Todo ello necesariamente tiene que estar ligado a la gestión de la prevención de riesgos laborales. Es decir, los diferentes tipos de riesgos que nosotros podemos encontrar en un ambiente laboral nos va a otorgar necesariamente una gestión. Hemos hablado dentro de seguridad ocupacional de lo que es, aquí todo lo que hemos hablado es estructuras, requisitos de espacio, todo lo que es el medio ambiente laboral, que está dentro de seguridad ocupacional. Pero cuando hablamos de seguridad ocupacional, hemos hablado de que tiene que estar necesariamente ligado a lo que es prevención de incendios. Por eso está el fuego en pantallas. Prevención de incendios, riesgos eléctricos, mantenimiento preventivo, orden y limpieza, resguardo de maquinarias. Prácticamente estamos hablando de lo que la ley establece, así como también establece, ustedes van a ver diferentes textos dentro de seguridad ocupacional y todos los parámetros técnicos que se deben velar. Y en ese contexto, normalmente, hablamos dentro de lo que es la ley, está identificado lo que es conexión a tierra, identificado la electricidad estática, ¿no? Las calderas y recipientes, calderas de vapor. Hay varios aspectos, pero los más principales, vamos a ver la cuestión de prevención de incendios. El fuego es un proceso que puede emitir en su concepto gran cantidad de calor y luz. Es el resultado de la combinación de calor, oxígeno y combustible. Pero en sí el fuego, cuando ustedes vean dentro del ciclo ocupacional, el tetraedro del fuego es la base de todo. Es decir, calor, combustible, oxígeno. Cuando se juntan estos tres factores y la reacción en cadena, se produce fuego. La reacción en cadena es prácticamente la descomposición química del combustible que ocasiona el desarrollo en el espacio y tiempo. Del tetraedro del fuego nace la prevención de incendios, la investigación de incendios, la gestión de incendios, todo lo que implica incendios. En base a esto se puede hablar mucho de lo que significa qué medidas preventivas podemos asumir. Pues yo les doy un ejemplo básico. Yo quiero asumir medidas cuando hablamos de calor en el sistema protectivo. Cuando hablo de protección, estoy hablando de extintores de incendios, redes de incendio, hidrantes, paredes cortafuego, todo lo que significa proteger contra el desarrollo del fuego. Entonces, hemos dicho que es protección, son las medidas tendentes para minimizar que el incendio, en este caso, aumente más, crezca, desarrolle. Ahora, si yo tengo calor, quiero proteger, ¿cómo voy a atacar al calor? Imagínense ustedes
que están en Santa Cruz a 34 grados. Llegan allá y lo primero que hacen, ¿qué van a tomar? ¿Una Coca-Cola fría o prefieren darse una ducha fría? Si van a tomar una Coca-Cola fría, el frío del líquido va a ir de adentro hacia afuera. Si van a tomarse una ducha fría, el frío de la ducha va de afuera hacia adentro. ¿Qué significa eso? De que la técnica está ahí. Cuando yo voy a atacar al fuego en el sentido protectivo, primero voy a enfriar, o sea, en el procedimiento, de afuera hacia adentro, hay que enfriar el ambiente. Y luego voy a atacar hacia adentro, para que el frío, o sea, la característica enfriante del agua vaya de adentro hacia afuera. Las técnicas han nacido de las cuestiones básicas, comunes. El combustible se debe aislar, confinar, proteger, evitar de que entre en contacto con las fuentes de calor. El oxígeno es parte de lo que recibimos. Se puede, pero en protección contra incendios se debe desplazar al oxígeno. El combustible se puede enfriar y la reacción en cadena se puede intervenir con una solución adecuada. En ese contexto, tenemos que, si ustedes saben, hay 5 clases de fuego. Y si nosotros conocemos estas 5 clases de fuego, podemos decir, si yo tengo en mi oficina clase A, aquí tengo en mi oficina clase A, sólidos, madera, papelería. B no tengo, líquidos inflamables. C tengo, manejo electricidad. D no tengo. K, que significa fuegos por grasa vegetal, aceites vegetales, no tengo. Tengo AC, entonces tengo que conseguir un extintor de tipo AC como medida protectiva. Pero ¿cuál es la medida preventiva? Ahí está. Vayamos al tetraedro del fuego. ¿Qué debo hacer con el calor? ¿Cuáles son mis puntos de calor en mi oficina? Los puntos eléctricos. No hay más, porque aquí no se cocina, ¿no? ¿Qué debo hacer con mi sistema eléctrico? Al momento de ingresar a la oficina, ok, funciona. Al momento de irme, se apaga todo. Son mis medidas. Nunca debo dejar una computadora con cortapico encendido, porque estoy dando tensión y calor. Son medidas preventivas. Debo capacitarme, saber dónde están los puntos. ¿Qué debo hacer con el combustible? Nunca debo almacenar al lado de los puntos eléctricos. ¿Ya ve? NAS. Y ahí está. En ese sentido se actúa cuando se habla de seguridad ocupacional. Compañeros, se nos está yendo el tiempo. Hablemos de la anatomía del fuego más. La anatomía del fuego nos da a entender que cualquier fuego, en el sentido protectivo, puede ser eliminado en la zona fría. El fuego tiene en su anatomía tienes una zona fría, que es la parte baja, donde los combustibles se evaporan, la zona de reducción y la zona de oxidación. La zona fría, ustedes han debido ver en los extintores, apunte a la base del fuego. Esa es la zona fría, porque es donde recién están los combustibles evaporando y se puede cortar. Jamás apunte a la zona de reducción, porque está dándole mayor énfasis a la reacción química que hace la reacción en cadena. Y si apunta a la zona de oxidación, mucho peor. Va a avivar más y absorber más oxígeno. Bueno, me parece que se ha acabado nuestro tiempo.